Y bueno, la migraña es un tipo de dolor de cabeza que puede ocurrir sin síntomas o con síntomas también, como náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al sonido. Y en muchas personas, bueno, pues se siente un dolor pulsátil únicamente en un extremo, en un cuadrante de la cabeza. Vamos a ver la siguiente información. Caracterizadas por dolores de cabeza frecuentes, las cefaleas consisten en trastornos primarios e incapacitantes cuyo origen puede ser causado por muchos otros trastornos. Particularmente la migraña, que por sí sola representa la sexta causa mundial de años perdidos por discapacidad, es una cefalea primaria que suele aparecer en la pubertad y afecta principalmente al grupo entre los 35 y los 45 años de edad. Sin embargo, este tipo de cefalea es 2 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres debido a influencias hormonales. Este padecimiento es recurrente, a menudo dura toda la vida y empeora con la actividad física ordinaria, además de que puede durar desde algunas horas hasta 2 o 3 días. De acuerdo con la doctora Irma Leticia Candelaria Zavala, neuróloga del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, la migraña no se cura, pero sí se puede controlar mediante tratamiento preventivo para mantener al paciente sin dolor por 5, 10 o hasta 15 años. Por si fuera poco, la doctora agrega que las migrañas pueden presentarse con un aura, lo que significa que el paciente puede tener sensación de luces o flashazos visuales, tener visión borrosa en algún momento y adormecimiento de un brazo o la mitad de la lengua. De esta manera, para controlar los episodios de migraña, los pacientes deben dormir de 6 a 8 horas diarias, con sueño reparador, disminuir su consumo de bebidas alcohólicas, vino tinto y café, así como evitar el tabaquismo y las situaciones estresantes. Y ya está con nosotros el doctor Dante López Vázquez, él es neurocirujano. Muy buenos días, doctor. ¿Nos escucha bien? Muy buenos días y muchas gracias por darnos esta entrevista para Código Salud. Parece que no nos escucha. Perdimos conexión con el doctor Dante López, pero bueno, pues en lo que la restablecemos, ahí está ya. Doctor, ¿nos escucha? Muy buenos días. Así es, los escucho bastante bien. Buenos días. Buenos días. La migraña, estábamos escuchando en esta cápsula, bueno, pues Sí. más o menos a grandes rasgos qué es, qué la ocasiona, pero a ver, ¿cómo podemos identificar que se trata de un dolor de migraña? O sea, no cualquier dolor de cabeza, sino una migraña. Sí, claro, precisamente los datos que diferencian a una migraña va a ser que siempre, sin variabilidad, el paciente va a tener que tener 3 cosas: que le lastime la luz, que le lastime el sonido y que tenga náusea o vómito. Esas 3 cosas van a ser las que la van a distinguir de cualquier dolor de cabeza, no precisamente que sea nada más la mitad de la cabeza o alguna parte específica. Hay muchos dolores de cabeza que pueden parecérsele, Sí. pero si no tienen esas 3 características, nada más no es migraña. ¿Qué es lo que produce la migraña? Hay bastantes teorías, de hecho, y habiendo bastantes teorías, no hay una que esté totalmente aceptada. Hace tiempo se pensaba que era una patología de los vasos sanguíneos. Actualmente hoy está desestimada esa teoría y se supone que es un padecimiento que se inicia a nivel neuronal y que secundariamente presenta alteraciones vasculares. Entonces, podríamos decir que es una falla en el funcionamiento cerebral, al igual como hablaban hace rato de la epilepsia. Y como tal, es una patología que se desencadena sin, la mayoría de veces, sin alguna causa que nosotros podamos determinar como tal. Bien. Escuchábamos también en la cápsula que los cambios hormonales también desencadenan la migraña. ¿Esto es así? Así es. Existen factores desencadenantes. No es forzoso, pero sí existen factores que van a hacer que alguien que ya tiene migraña tenga eventos más frecuentes. Uno de estos son los factores hormonales que se dan sobre todo en mujeres. En hombres no se ven este tipo de cambios, por lo cual cuando tenemos un paciente con migraña y, por ejemplo, si necesita alguna modificación hormonal, es recomendable que el paciente tome esta suplementación hormonal y puede tener mayor control. Alguna de las otras cosas que mencionaban, por ejemplo, no dormir, el estrés, de hecho, es la primera causa desencadenante de alguien
que ya tienen migraña de los episodios de migraña. El no dormir bien, el no comer, cambios de clima son algunos otros de entre los más importantes. ¿Quiénes padecen más de migraña, los hombres o las mujeres? Generalmente las mujeres padecen un poquito más de migraña, también por esta cuestión hormonal. En realidad, también el estrés, por ejemplo, lo pueden padecer tanto hombres como mujeres, pero es un poquito más frecuente en mujeres. En mujeres. Y bueno, la luz también juega un papel fundamental, ¿verdad? Como bien lo... Sí, desde luego. De hecho, el paciente con migraña característicamente, o en la mayoría de los pacientes al menos, le lastima tanto la luz, el sonido, que es característico que el paciente tenga que aislarse, tomar episodios, una vez que inicia el dolor de migraña, el paciente tenga que tomar un descanso, tiene que aislarse en un cuarto sin luz, sin ruido, y generalmente ese descanso le genera al paciente disminución progresiva del dolor de cabeza cuando no hay un tratamiento médico. Bien, ¿y en qué consistiría el tratamiento para la migraña, doctor? Básicamente. Ok, sí, claro, el tratamiento principalmente es médico. Algo importante para los pacientes es que deben de saber que hay pacientes con migraña ya bien diagnosticada que se les quita con paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, que son medicamentos de primera línea, o existen pacientes, que no son todos, son algunos nada más, que tienen que probar hasta 10 medicamentos. Entonces el médico que los atienda primero, si sabe tratar esta patología, les tiene que explicar esto para que el paciente no ande de médico en médico probando a veces el mismo grupo de medicamentos. ¿Qué tan peligroso puede ser no tratarse la migraña, por ejemplo? En realidad, como tal, la migraña no es una patología que nos vaya a matar como tal o que tenga un peligro por sí sola. Lo que hay que hacer, todo paciente con migraña debe tener al menos una consulta neurológica, porque a veces es el médico neurólogo el que puede ver los factores de riesgo o datos de alarma. Hay pacientes, por ejemplo, que viven toda su vida con dolores que ellos creen que son migraña o que alguna otra persona que no precisamente era la adecuada les dijo que era migraña. Y he visto pacientes, por ejemplo, que tienen tumores del tamaño de la mano metidos en el cerebro y que toda su vida estuvieron solamente con dolor de cabeza e incluso dicen, no, tengo migraña. Pero bueno, lo importante aquí es que no mata. Hay que descartar algunas otras cosas. Todo paciente con dolor de cabeza se tiene que hacer un perfil hormonal, un perfil metabólico para ver si no tiene colesterol, triglicéridos, ácido úrico, que tiro por viaje es muy común en la población mexicana. Entonces, eso es lo que hay que descartar, cosas secundarias. Una vez que se tiene imagen, por ejemplo, por resonancia magnética, se ha explorado al paciente, se descartó que tuviera algunas otras patologías, con toda seguridad la migraña se puede tratar por medio de medicamentos y el paciente incluso puede tener una vida normal el resto de su vida. ¿Nos puede volver a repetir, doctor, los estudios o los exámenes a los cuales una persona que sufre de dolores de cabeza constantemente se tiene o se debe de someter? Por favor. Sí, claro, independientemente del dolor de cabeza, es ideal que todo paciente de manera específica se realice, por ejemplo, una resonancia magnética. Paciente que no se está muriendo, literalmente, es ideal que se tome una resonancia magnética porque hay muchas cosas que no se ven en una tomografía. Entonces, resonancia magnética sería lo ideal, lo mejor que se puede tomar. Resonancia magnética. Así es, simple de cráneo, no necesita contraste ni nada por el estilo. Necesitan estudios de sangre, que son lo más común para la población mexicana. Podría decir que para bien del paciente, casi todos vienen con colesterol o triglicéridos, ácido úrico, glucosa. Y estas alteraciones hacen que la migraña pudiese desencadenarse de manera más frecuente o incluso causar el dolor de cabeza. ¿Una química sanguínea de cuántos elementos es recomendable? Sí, de hecho, aquí precisamente lo que es más recomendable, más que una química sanguínea completa, sería hacer un buen perfil lipídico, ya que deberíamos determinar lo que conocemos como colesterol bueno y colesterol malo. Es un perfil específico, perfil lipídico, triglicéridos, ácido úrico y glucosa. Estas 4 sustancias son las que tienen a la población mexicana en riesgo. Se conoce como síndrome metabólico y se conocen como asesinos silenciosos. Dentro de otras cosas, aunque pasan generalmente asintomáticas, pueden causar dolores de cabeza. Muy bien, muy bien. Doctor, pues le agradecemos mucho todo lo que nos ha compartido, toda esta información acerca de la migraña. Y bueno, pues como usted bien dice, hay que mantenerse pues muy alerta, hay que practicarse estos estudios, estos exámenes que usted acaba de mencionar. Y sobre todo las personas que padecen, porque hay una gran cantidad de personas que viven con dolores de cabeza constantes y no se tratan. Así es.
De hecho, ya tengo varios años que, por ejemplo, he tenido ya no he tenido pacientes que no estén controlados. Generalmente es una patología que se controla con medicamento y el paciente incluso se le dan instrucciones y él mismo aprende cuándo tiene que tomar o no algunos tipos de medicamentos. Otra cosa que tiene que estar bien al pendiente son de los datos de alarma, que puede ser cualquier falla en el cuerpo, que no pueda ver, oír, hablar, caminar, que esté dormido, que tenga epilepsia concomitante o bien que el dolor no se quite o vaya aumentando. Bien, muy bien. Pues le agradecemos muchísimo de verdad esta entrevista, doctor Dante López. A ustedes, para servirles. Buen día. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más a Código Salud.